Hola, el asunto de Djokovic en Australia ha puesto sobre el tapete una vez más la cuestión sobre si el Estado tiene el derecho a obligar a todo el mundo que se vacune, sea que quieran vacunarse o no. Y no tengo muy claro, en este caso, así como en otros sí, si esto es correcto y si esto se ajusta, se armoniza con las ideas que defendemos los amigos de la libertad. Y entonces me he puesto a estudiar y quiero traerle aquí a colación la posición de tres personas que conozco personalmente, que aprecio mucho como personas y como pensadores también. Vamos a empezar con el profesor Benito Arruñada, que es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Lo que dice el profesor Arruñada es: la lógica de las decisiones individuales, al considerar solo los costes y beneficios individuales, pero no buena parte de los colectivos, esto que llamamos los economistas las externalidades, podría llevar a una tasa de vacunación subóptima. Es una lógica de bienes públicos, entonces pues justifica medidas coercitivas, incluso a juicio de, dice Arruñada, de quienes somos liberales. Y a este me parece que es un argumento razonable. Ahora le menciono la tesis de un médico y escritor británico que escribe bajo el seudónimo de Theodore Dalrymple. Alguna vez me parece que hemos hablado de él. Es un hombre muy talentoso y desde luego un liberal extraordinario, igual que el profesor Arruñada. Entonces, Dalrymple lo toma desde esta perspectiva. Dice: ¿es la pandemia una situación en la cual la inmunización debería ser obligatoria? Y entonces señala tres hechos. El primero: las vacunas efectivamente protegen frente a la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte. Segundo, no protegen, o protegen muy poquito, en contra, frente a la difusión de la enfermedad. Y tercero, una gran proporción de la población está con muy poco riesgo de enfrentar una enfermedad muy grave o la muerte. Entonces dice Dalrymple: si combinamos todo esto más bien parecería que podría sugerir que lo correcto es no obligar. Porque claro, digamos, los que quieren obligar a la población a hacer algo son ellos los que tienen que demostrar que es necesario. Hay otro argumento que añade Dalrymple, y es que los no vacunados tienen más probabilidad que los vacunados de contraer la enfermedad en una escala grave, independientemente de su edad. Claro, un paciente no vacunado al que se le trate en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI, claro, está imponiendo los costes de su decisión de no vacunarse sobre los demás. Este es un argumento parecido a lo que decía el profesor Arruñada. Pero dice Dalrymple, bueno, en realidad nosotros pues soportamos y también diseminamos el coste de muchas conductas que no son saludables. Y entonces dice a Dalrymple que a él le parece que por el momento no es una razón para hacer una excepción con el caso de los no vacunados. Entonces aborda otra cuestión que señala también Arruñada, es el caso de Singapur.
Singapur intentó resolver el problema de reconciliar la libertad personal con la protección del presupuesto público, permitiendo a la gente que si no quiere vacunarse, no se vacuna. Pero esa gente, la que no quiere vacunarse, tiene que aceptar que si se enferma, entonces tienen ellos que pagar su tratamiento. Claro, ¿cuál es el problema de esta tesis de Singapur? Porque en principio esto parece razonable, digamos, que la gente tenga que soportar las consecuencias de su propia conducta y no trasladarle los costes, digamos, al conjunto de la población. El problema es que en la práctica es complicado de resolverlo. Por ejemplo, parece que hay, dice Dalrymple, una correlación entre bajos niveles de educación y de renta y el rechazo a vacunarse. Entonces es complicada esta decisión. Dice también Dalrymple que la asociación estadística más fuerte entre el escepticismo o el rechazo a las vacunas, al menos en el caso de Gran Bretaña, que es el que él ha estudiado más, es con la edad. Dice lo que es halagador a la idea de los seres humanos de que somos animales racionales. Parece que efectivamente cuanto mayor es el grupo de edad, menor es el escepticismo o el rechazo. Por ejemplo, yo me he dado las 3 dosis de la vacuna. Y esto parece razonable, dice Dalrymple, porque pues, cuanto mayor es el grupo de edad, pues mayor es la probabilidad de que una persona pueda sufrir el virus en su variante más extrema quizá, y por lo tanto más protegido puede estar ese grupo ante la vacuna. Dice, concluye Dalrymple, no hay razón para hacer que la vacuna sea obligatoria, ni siquiera para subgrupos de la población. Tercera persona que traigo aquí a colación, el bioquímico Luis Gómez, bioquímico español que vive en Alemania. Alguna vez hemos hablado de él, y que es un pensador bien interesante, y escribió en Disidentia que con la vacunación obligatoria los políticos intentan culpar únicamente a los no vacunados de la presión que sufren las UCIs. Y que esta le parece al doctor Gómez que es una estrategia de chivo expiatorio, y que lo que hace es distraer de los muchos errores que los mismos políticos cometieron en su propio bando, como sabemos en todos los países, incluido por supuesto el caso de España. Entonces dice Gómez, se dice que la vacunación no solo protege a uno mismo de un curso grave de la enfermedad, sino también a los demás de la infección. Sin embargo, se ha demostrado que existe un riesgo nada despreciable de transmisión, incluso entre las personas vacunadas. Por lo tanto, tendría más sentido proteger a los grupos de riesgo en determinados contextos. La idea, concluye Luis Gómez, de que el Estado debe obligar a sus súbditos, a los ciudadanos, a hacer lo correcto para su propia protección, no es compatible con la democracia liberal. Y a las personas, dice Gómez, hay que convencerlas de, no obligarlas a. Pues a mí me parece que esto es razonable. Observará, señora, los matices que hay entre estas tres personas muy inteligentes, muy sabias y muy liberales, los tres, y sin embargo no termina de estar claro qué es lo que hay que hacer. Yo debo decir que me simpatizo con la posición de Luis Gómez, pero encuentro que tanto la del profesor Arruñada como la de Theodor Dalrymple pues son puntos de vista bien sensatos. Vamos a terminar con el caso de Djokovic. No es que me parezca crucial, pero nos puede servir para tener otro enfoque del asunto. Porque claro, lo que pasó con Djokovic es que el caso de Australia tiene mucho interés, porque digamos, lo que pasó con Djokovic no es porque Djokovic sea Djokovic.
Australia hace lo mismo con todos. Es decir, si uno no tiene el certificado de la vacunación, uno no puede entrar, aunque sea un súbdito australiano. Y la cuestión es, ¿pueden los gobernantes hacer eso con sus propios súbditos? Dependerá de las consecuencias. Si da buen resultado, lo podemos aceptar. Es una cuestión de principios. Es bastante complicado, ¿eh? Como siempre, es mejor pensar mucho las cosas que pensarlas poco. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta, si le ha gustado. Muchas gracias y hasta pronto.